Mi nombre es Francisco Vallá, eh, soy profesor de la materia de Teorías del Estado en la carrera de Derecho de la Universidad Católica Boliviana. Tengo mi formación en Filosofía y Letras, Economía y Derecho también. Soy profesor de la Universidad Mayor de San Simón en las materias de Lógica en Sociología, Formación Histórico-Social Boliviana en Trabajo Social y Formación Social Boliviana en Psicología. Y soy profesor también en la Católica, en las materias de teorías del Estado, lo decíamos ya, en la materia, en la carrera de Derecho, ética, responsabilidad social y legal en la carrera de Psicología y en doctrina social de la Iglesia en las materias de formación humano-cristiana. Muchas gracias, doctor. Es, Nosotros somos el grupo de la materia de investigación jurídica. Estamos conformados por Mauro Lafuente Puña, Laura Natalia Unzueta López, Joaquín Pérez Petini y mi persona, Santiago Banda. La siguiente entrevista que vamos a realizar es en relación a cómo se conforma el Estado moderno. Con Estado moderno intentamos referirnos un poco al Estado a partir de la Revolución Francesa y todos esos cambios que han empezado a existir. Es a eso lo que nos vamos a referir. Laura va a comenzar con las preguntas, doctor. Adelante. Buen día, doctor. Muchas gracias. Mm, Nos sentimos bastante cómodos con su formación, especialmente sobre el ámbito de que es docente sobre los, el Estado. Entonces, la primera pregunta sería, ¿qué entiende su persona o qué se podría entender, qué recomienda entender el término Estado moderno? A ver, suele llamarse Estado moderno a este Estado llamado Estado de Derecho, el Estado republicano y constitucional, que emerge de las revoluciones francesa, norteamericana y las revoluciones hispanoamericanas, ¿no? Hay una reconfiguración política y económica en el mundo, una reconfiguración económica basada esencialmente en el capitalismo y en la doctrina del liberalismo, y en lo político, la reconfiguración también del Estado, ¿no? En un nuevo tipo de Estado que va a centrarse esencialmente en la Constitución, en la norma como fundamento del poder del Estado, en la forma de gobierno republicana y democrática, y el Estado de Derecho, ¿no? Es decir, un Estado centrado esencialmente en el derecho más que en el poder. Esto es lo que podemos conocer como el Estado moderno. Este Estado emerge más o menos hacia principios del siglo XIX. Por supuesto, tenemos los correlatos previos en los Estados Unidos de Norteamérica, que se fundan en 1776, pero cuya consolidación se va a dar tras la victoria, ¿no? de los colonos norteamericanos en 1783, con Washington a la cabeza. El Estado francés post-revolucionario, bueno, al empezar la revolución, que va a durar entre 1789 hasta el 1815 más o menos, son antecedentes, ¿no? Pero la mayor parte de los estados constitucionales, o sea, basados en la Constitución, estados de derecho y centrados en las formas de gobierno republicano, democráticas, van a ir surgiendo a lo largo del siglo XIX, ¿no? Esto es lo que se conoce como Estado moderno. Muchas gracias, doctor. Y muy aparte de lo que estructura el Estado moderno, o que se podría entender, ¿qué motiva el surgimiento del Estado moderno? Esencialmente el cambio de de las concepciones acerca de la economía, ¿no? Esto es lo que principalmente va a motivar, va a ser la causa quizás más de fondo. Un nuevo sistema económico, que es el capitalismo, requiere una nueva forma de estructuración normativa y política, ¿no? Un nuevo orden jurídico y político. Eh, el capitalismo requiere de conceptos como la libertad y la igualdad para el desarrollo de sus intereses económicos, y esto pues va a requerir un nuevo tipo de institucionalidad jurídica y política, ¿no? Esta va a ser la causa a través de la cual va a irse estableciendo un nuevo tipo de Estado. Eh,
Hay que entender también que el desarrollo de la sociedad lleva también a los seres humanos a entender la necesidad de establecer este, este tipo de Estado centrado en el concepto de un contrato social, ¿no? Podemos ver también antecedentes de ello ya en Hobbes con el Leviatán, ¿no? Si bien ya se ha desarrollado el capitalismo en la época de Hobbes, podríamos también entender que no independientemente, pero autónomamente respecto del capitalismo y también el desarrollo propio de un cierto pensamiento de organización jurídica política que también influye, por supuesto, en la nueva concepción de Estado que se va a tener, ¿no? Pero esencialmente son razones de carácter económico, ¿no? Quizás esta pueda ser comprendida como una mirada estructuralista, ¿no? Una mirada centrada en los conceptos del estructuralismo, pero creo que es la mirada más adecuada, ¿no? Son las razones económicas las que requieren un nuevo tipo de institucionalidad jurídico-política, las que van a motivar principalmente, repito, no las únicas, pero sí principalmente a la emergencia del Estado moderno, ¿no? Bueno, hay que ver también, digo esto, en el sentido político, ya que el desarrollo de una potente burguesía va a requerir formas o espacios de participación en el Estado, ¿no? Esto ya lo vemos a fines del 1600 con la emergencia de la burguesía inglesa que termina tomando parte del Parlamento. Vamos a ver esto mismo en la Revolución Francesa y los criollos colonos, tanto en Norteamérica como en Hispanoamérica, también van a requerir una presencia de poder político en el Estado, ¿no? Y esto va a terminar traduciéndose en esta nueva forma de Estado que es el Estado republicano, ¿no? Oye, como última pregunta realizada por mi persona, doctor, considerando que se establece que el Estado moderno tiene una soberanía por encima de todos, tipo de poder social, ¿cuál es el alcance que organizaciones internacionales pueden tener sobre las decisiones del Estado? A ver, el concepto de soberanía tiene que entenderse en dos sentidos, ¿no? Interna y externamente. A nivel interno no hay poder más grande que la soberanía, no hay poder más grande que el del Estado, ¿no? Externamente la soberanía establece la independencia y la personalidad propia de un Estado frente a los otros estados, ¿no? De la comunidad internacional. Eh, Esto es en teoría. Un Estado no puede ser afectado en su soberanía por ningún otro Estado, eh, y esto lo establece con su autonomía, con su libertad, con la plena existencia de su condición de sujeto de derecho internacional. Sin embargo, en la realidad, la influencia de multilaterales o de asociaciones internacionales terminan generando una afectación en la soberanía de los estados, ¿no? En teoría esto no debería ser así, pero en realidad sí ocurre, ¿no? Cuando países con mayor potencia económica u organismos multilaterales exigen de un Estado ciertas condiciones para desarrollarles o favorecerles en un préstamo, por decirles, pues ya hay una afectación de la soberanía, ¿no? En teoría, no, esto no es posible. Jurídicamente tampoco esta es una posibilidad, pero en los hechos, pues existe una cierta injerencia, ¿no? Esto es así. Muchas gracias, doctor. Va a continuar Santiago con las preguntas. Adelante. Doctor, ante la última respuesta que nos dio, lo que nosotros queríamos preguntar o seguir con este tema sería, ¿en qué punto, en qué momento podemos considerar que se está rompiendo la soberanía de un Estado? ¿Cuándo se vulnera su soberanía? A ver, en los hechos, ¿no? Jurídicamente esto no es posible, pero en los hechos, la soberanía de un Estado es vulnerada, puede ser vulnerada tanto interna como externamente.
Internamente, cuando intereses propios de un sector de la sociedad empiezan a influir o a, o a modificar los intereses del Estado, digamos, ¿no? Ahora, claro, tampoco podemos pensar que existen intereses del Estado así. Habitualmente podemos hablar de los intereses de un grupo político que es el que asume el control del Estado, ¿no? Pero sí, podemos pensar que internamente la afectación política de un determinado grupo de gente o de organizaciones puede afectar a la soberanía del Estado. Externamente lo propio, ¿no? Cuando hay un préstamo internacional sujeto a condiciones, cuando se establecen relaciones comerciales sujetas a condiciones, cuando existe cualquier acuerdo que un Estado haga con otro o con otros, que se sujeten a condiciones y que obliguen a ese Estado a asumir las condiciones que se están estableciendo, que no son las propias, sino son las externas, ¿no? En ese momento la soberanía queda en entredicho, ¿no? Cuando hay un pacto, digamos, con otros estados, entonces el Estado ciertamente se ve como que convocado a hacer algo eh, que depende también de otros, ¿no? Por supuesto, todo pacto internacional debe ser refrendado por los organismos legislativos correspondientes en cada estado, pero bueno, muchas veces estos acuerdos son producto de la necesidad y son producto de las circunstancias y vienen impuestos, ¿no? Por otros estados o condiciones. Entonces, esto de alguna manera, chicos, es una afectación a la soberanía, ¿no? Pero ahora la pregunta filosófica también es, ¿existirá la soberanía en sí misma plenamente? Pues bueno, es también una pregunta a hacerse, ¿no? Está bien, doctor. Muy conformes con la respuesta. Gracias. Luego seguiríamos con la siguiente pregunta, que sería si el Estado moderno se encuentra determinado por formas de gobierno, las consideradas correctas, por ejemplo, la monarquía constitucional o la democracia, o si encontramos el Estado moderno también en variantes negativas, como ser la tiranía u otros. Santiago, me vas a confirmar con el dedo, estoy con temas de internet. Voy a volver a voy a repetir la pregunta y tú me dices si sí o no. Si me has preguntado, entiendo si si en el Estado moderno se mantienen las formas puras de gobierno, has mencionado sobre todo monarquía y democracia, o se establecen o se hacen, son presentes también las formas impuras, como serían la tiranía y la anarquía, digamos. Es lo que has preguntado? De Sí, acuerdo. doctor. Bien, a ver, ok. Eh, bueno, en teoría en el Estado moderno va a prevalecer principalmente la democracia, ¿no? Como un sistema de gobierno basado en el Estado de Derecho, basado en los principios de libertad, igualdad, fraternidad, basado en la Constitución, basado en la organización distribuida y separada de poder, del poder, eh, etcétera, etcétera. La forma electiva de sus representantes, democracia representativa, etcétera, etcétera. Pues esta es la forma que en teoría predomina en el Estado moderno. Sin embargo, también en el Estado moderno ha surgido una forma de Estado llamado monarquía constitucional, en la cual los estados monárquicos han asumido ciertos preceptos de los estados de derecho constitucionales, que son el respeto a la Constitución, la organización también del poder, pero bajo la tutela de un jefe de Estado, que es el rey, y la separación del concepto de jefe de Estado y jefe de gobierno, ¿no? En las monarquías el jefe de Estado es el rey y el jefe de gobierno es aquel. Se dan muchos estados en este llamado estado moderno que asumen una forma de gobierno monárquica constitucional. Ahora bien, esto es en teoría. En los hechos, ¿se habrán mantenido, se mantendrán las formas puras de esto? Pienso que la respuesta es no. Eh, Nos hemos encontrado a lo largo de la historia de estos últimos
250 o 300 años de Estado moderno, con expresiones estatales tiránicas cercanas o coincidentes con la dictadura, y ahí se vulnera toda forma pura de monarquía, digamos. O nos hemos encontrado también con estados eh, muy, muy enredados con formas anárquicas y formas viciadas de la democracia, ¿no? Como la demagogia, etcétera, etcétera. A ver, entonces, lo que les decía es que teóricamente, o sea, si estudiamos el tema como libro de texto, tenemos que el Estado moderno es un Estado de dos tipos, el Estado republicano y el Estado monárquico constitucional. En teoría, pero en los hechos nos encontramos con formas distorsionadas de ello, ¿no? Nos encontramos con formas tiránicas, como son y no necesariamente derivaciones erróneas de la monarquía, sino como derivaciones propias de procesos revolucionarios o golpistas que han terminado generando estas formas, ¿no? Me estoy refiriendo a países de corte de extrema izquierda, de extrema derecha, ¿no? Hoy en día tenemos países, digamos, en los cuales la democracia queda muy, muy como en entredicho, ¿no? Es el caso de Venezuela, el caso de Cuba y otros estados que intentan formas que pueden ser discutibles, ¿no? De una democracia plena y que no han pasado a anarquía, sino quizás a formas tiránicas, ¿no? En la década de los años 70 nos hemos encontrado con desviaciones de la derecha también, ¿no? Que han llevado a los países a vivir formas dictatoriales que son también tiránicas, ¿no? Entonces, yo creo que hay expresiones desviadas de las formas puras, ¿no? Tanto tiranía como en algún caso quizás hasta oclocracia se han visto, ¿no? Ahora, esta es la realidad, ¿no? Nunca vamos a tener en la realidad formas puras e ideales, siempre vamos a encontrarnos con formas que guardan una distorsión frente a la idea, ¿no? Frente al ideal. Pero, pero pienso que ha ido predominando una sana, digamos, o sea, relativamente sana democracia y una relativamente sana monarquía constitucional de manera general. Pero bueno, repito, no es lo único que se puede ver en el Estado moderno, ¿no? Vemos también situaciones y momentos, o sea, en lugar y en espacio que pueden derivar en desviaciones respecto a esto. Gracias, doctor. Ahora Ok, bien, Sam. realizando una perspectiva histórica, nos encontramos, por ejemplo, que el Estado no es la única organización política que hemos tenido a lo largo de nuestra historia. Entonces, a lo que nos queríamos referir con las siguientes preguntas es, ¿a qué diferencia al Estado moderno de otras organizaciones políticas, por ejemplo, la Civitas Romana o la Polis griega? Ya, en la Civitas Romana y la polis griega tenemos formas de Estado, no Estado moderno, pero tenemos formas estatales, ¿no? Que no guardan mucha relación con el Estado moderno en muchos sentidos. Por ejemplo, la organización del poder en ejecutivo, legislativo y judicial, en las funciones que conocemos en el Estado moderno, es, no es posible de ser comprendida ni en la Civitas Romana ni en la polis griega, ¿no? Si bien en las Civitas Romanas tenemos el espacio del Senado, no guarda exactamente la misma relación que tendría hoy un ámbito legislativo, ¿no? Eh, otro ámbito con mucha diferencia, sobre todo en Grecia. Con Grecia es la organización judicial, ¿no? Con Roma tiene mucho, hay mucha, hay, hay mucha materia de comparación, digamos, ¿no? Pero, pero no es lo mismo tampoco. Eh, la idea de representatividad elegida, si bien hay esto en Grecia, particularmente en Atenas, la votación por representatividad, en la República contemporánea, esto es muy distinto, ¿no? Si bien al principio, en un primer momento, la República
La República contemporánea contemplaba la idea de una democracia censitaria como era en Atenas, es decir, solo con ciertas características uno era considerado ciudadano, como ser varón, saber leer y escribir, tener un ingreso determinado, que sé yo, en Atenas, ser varón, ser ateniense, ser hombre libre, digamos. Eh, Tampoco es lo mismo, ¿no? Tampoco es lo mismo. Tampoco es lo mismo. Y más aún cuando la República contemporánea asume la idea de ciudadanía universal, ¿no? Que es un concepto muy diferente al de la polis griega, muy, muy, muy diferente, ¿no? Y en Roma esto también es más diferente aún. Entonces, el Estado moderno surge de otros conceptos sociales, de otros conceptos económicos, de otros conceptos jurídicos que son distintos a los de la polis griega y la civitas romana, ¿no? Eh, Pueden encontrarse bases y fundamentos del Estado moderno ahí, por supuesto que sí, pero son cosas distintas, ¿no? No es lo mismo. Muchas gracias, doctor. Ahora, teniendo en cuenta esta última respuesta y ligando un poco con la realidad nacional, tenemos en cuenta, por ejemplo, que las bases del Estado moderno llegan de la Revolución Francesa, de la Ilustración y de la Revolución Norteamericana, terminan ingresando al territorio boliviano. Y eso lleva, luego de la liberación, a la instauración de un Estado en Bolivia. Pero antes incluso de la colonia en Bolivia ya existía otro tipo de gobierno, que podemos hablar del Imperio Incaico. Entonces, ¿qué clase de gobierno cree que era? ¿Qué clase de Estado cree que existía en esa época en el territorio nacional? En los términos de Estado moderno, no tendríamos un presidente de Estado en América, ¿no? Pero sí son formas estatales, en eso estamos plenamente de acuerdo. El INCARIO es una organización jurídico-política que tiene características muy particulares, ¿no? Que no tienen punto de comparación tampoco con el Estado moderno, ¿no? Podemos asemejarlas quizás a formas de Estado monárquicas o imperiales del viejo mundo, ¿no? Donde una élite controla el poder a la cabeza de un máximo líder o representante, en la cual no existe un, un vínculo de consulta democrático con la sociedad, ¿no? Es más bien una imposición del poder desde arriba, ¿no? Entonces, no hay una similitud comparable con el Estado moderno, ¿no? El Estado moderno es producto de un momento histórico, tiene unas características propias eh, que no sabemos cuánto durarán en el tiempo, probablemente 2, 3 siglos más, quizás un poco más, no lo sabemos, pero el Estado moderno, republicano, burgués, democrático, es un concepto histórico, ¿no? Es un concepto histórico en el cual nosotros estamos viviendo, pero es nada más eso, no es un concepto histórico. El Estado incaico es un concepto histórico también que está situado en un tiempo y espacio distintos a los que tenemos en este momento y con características culturales también muy distintas, ¿no? Mm, es otra cosa, ¿no? El Incario es otra cosa. Podemos hacer comparaciones un poco más cercanas con, con los estados antiguos del viejo mundo, ¿no? Quizás con el Imperio Romano, pero también guarda muchas diferencias en cuanto a estructura jurídica, quizás más con imperios más antiguos, ¿no? Se pueden hacer comparaciones, pero es una forma de Estado muy, muy, muy distinta a la del Estado moderno. Muchas gracias, doctor. Por último, la última pregunta sería, desde su punto de vista, tras haber realizado todo este recorrido histórico, lo que queremos es llegar a un punto actual. Entonces, desde su punto de vista, ¿cuáles serían los desafíos que enfrenta actualmente el Estado moderno? Bueno, uno de los desafíos que va a enfrentar el Estado moderno definitivamente tiene que ver con el concepto de soberanía, ¿no? Yo no creo que en lo inmediato, pero sí en lo futuro es un problema que va a empezar a ser más visible, en la medida en que
Cada vez estamos en un mundo más globalizado, más desarrollado en sus comunicaciones y en sus negocios. Y bueno, esto termina afectando, ¿no?, la soberanía de los estados, ¿no? Yo creo que este es uno de los desafíos que va a enfrentar el Estado moderno. Después, la profundización de la democracia, ¿no? Cada vez hay una mayor demanda hacia una participación más amplia de la sociedad civil en la toma de decisiones. Y también, por el otro lado, esto puede, puede llevar también a un otro problema, ¿no? La singularización, la individualización de la demanda de los sujetos y de los individuos miembros de un Estado, ¿no? Um, Pienso que hay muchos desafíos que el Estado moderno va a enfrentar. Perdón, chicos, creo que ha sido otra vez la señal. La misma lógica de resistencia y fundamentación de los valores mismos de la democracia, ¿no? Libertad, igualdad, son conceptos que también en algún momento pueden ir quedando en entredicho. Yo no creo que estemos cerca de una crisis del Estado moderno, pero estamos viendo ya ciertos desgastes, ¿no? Estoy pensando ahorita en uno de los estados más sólidos que ha tenido eh, el mundo desde la época de su fundación, ¿no? Me refiero a los Estados Unidos, donde ya empieza a verse un resquebrajamiento ligero, pero preocupante, ¿no?, de su democracia al ponerse en entredicho el resultado de las elecciones. Un Estado que ha sido tradicionalmente democrático, o sea, entre comillas, formalmente sí, y centrado en los valores de la libertad y la igualdad, pues ahora se encuentra en una situación de tensión política, ¿no? O sea, pienso que el Estado moderno va a ir sufriendo una serie de procesos de crisis y de problemas, ¿no? Al mismo tiempo, el desarrollo de la economía, que yo veo que el capitalismo sigue muy firme, muy sólidamente establecido todavía, pero en la medida en que esto vaya cambiando, va a ir cambiando también el Estado moderno, ¿no? Recuerden que el Estado moderno es producto del capitalismo esencialmente. Entonces, en la medida en que el capitalismo cambie, el Estado moderno también irá mutando. Pues veamos, yo siento que no creo que vayan a generarse, no sé, no quiero hacer futurología, pero no siento que vaya a generarse en lo inmediato una crisis que ponga en conflicto al Estado moderno, ¿no? Por lo menos en lo que va de este siglo, no lo creo posible, aunque bueno, ya nos enseña la historia que nada está dicho, ¿no? No hubiésemos tenido la idea de estar viviendo una situación de pandemia mundial y bueno, a ustedes y a mí nos ha tocado vivir este episodio histórico, ¿no? Y es algo fortuito. Pero se puede prever que el capitalismo tiene una fortaleza y una solidez que en lo inmediato no van a afectar su existencia y por lo tanto no van a afectar la existencia del Estado moderno, ¿no? Pero bueno, repito, el Estado moderno es un concepto histórico y está en un tiempo determinado. Ya lleva como 3 siglos, digamos, plenamente quizás un siglo y medio, no mucho más de eso, así que veamos cómo va, ¿no? Veamos cómo va en el futuro este Estado moderno. Está bien, doctor, muchísimas gracias por las respuestas, muchísimas gracias por acceder a la entrevista. Con esa última pregunta hemos concluido. Ok, chicos, un gusto y que les vaya muy bien en su trabajo. Doctor, Igual, gracias. doctor, muchas gracias, fue un placer. Igualmente, doctor, un placer, muchas gracias. Gracias, Mauro. Chao, chicos, que les vaya bien. Suerte. Hasta luego. Hasta luego, doctor, muchas Chao. gracias. Doctor, Chao, gracias. doctor. Chao, chao. Gracias, chicos, que les vaya bien.